Maquiavelo divide su tema según los gobiernos contra los cuales se forjan las conspiraciones. Así existen conspiraciones contra repúblicas y conspiraciones contra principados. Primero, considera las conspiraciones contra principados y los motivos que incitan a los conspiradores a actuar. Estos son el odio universal hacia el príncipe y el estímulo que este odio proporciona a enemigos particulares que buscan venganza por agravios personales. Se analiza tres tipos de agravios personales: atentado contra la vida, atentado contra la propiedad y atentado contra el honor, tanto el propio del conspirador como el de las mujeres cercanas a él. Y un motivo adicional es el deseo de liberar la patria o de reemplazar un principado por una república. Maquiavelo pasa entonces de los motivos subyacentes a las conspiraciones y los peligros que obstaculizan su éxito. Los divide en tres grandes grupos: peligros en la fase de gestión, en la fase de ejecución y peligros en la fase posterior. Sin embargo, antes de examinar los peligros, identifica tres categorías de conspiradores: asesinos solitarios, que no son verdaderos conspiradores y no experimentan ninguno de los peligros de la gestión. El segundo son hombres débiles que desconocen al príncipe. Y por último, hombres beneficiados por el príncipe. Los peligros en la fase de gestión incluyen el descubrimiento por informe, causado por la falta de fe, falta de prudencia o ligereza, y el descubrimiento por conjetura. Pero existen remedios para afrontar estos peligros. El número de conspiradores puede reducirse al mínimo para evitar su descubrimiento. Se puede prevenir si los conspiradores arrestados y los que siguen en la libertad demuestran valentía. Y la exposición puede evitarse por completo si la ejecución se produce inmediatamente después de revelarse la conspiración. Si es necesario revelar el plan antes de su ejecución, solo se debe informar a una persona. De esta manera, un cómplice infiel no puede fundamentar sus acusaciones, pero se proporciona la fundamentación si algo está escrito. Por lo tanto, un punto adicional es que nada debe estar por escrito, especialmente de puño y letra. Y en último punto, relacionado con el remedio principal de la ejecución inmediata, es la necesidad de actuar con rapidez contra un príncipe que se ha descubierto actuando contra los conspiradores, que en este caso sería una conspiración imprudente. En efecto, en la etapa de ejecución de conspiraciones existen 6 peligros que superar. En primer lugar, un cambio de orden para adaptarse a un cambio de circunstancias. El ánimo de los hombres se endurece con el tiempo y en torno a un plan de acción establecido. Por lo tanto, cualquier variación de última hora del orden corre el riesgo de perturbar su ánimo. La falta de ánimo es también el segundo peligro. Su causa, en esta ocasión, es la reverencia hacia la persona del príncipe o la vileza de los conspiradores. El tercer peligro es similar al segundo. Es la confusión mental. Se denomina error y resulta de la falta de prudencia o la falta de ánimo. Y el cuarto peligro son los objetivos múltiples para el asesinato, algunos de los cuales quedan con vida. El quinto peligro es la falsa imaginación. Aquí los conspiradores, con mala conciencia, imaginan que otros saben lo que están a punto de hacer y hablan de ello. Finalmente, la sexta es donde toda conspiración, por bien planeada que esté, puede ser derrotada por accidente. Además, existen 2 peligros posteriores, el primero de los cuales es consecuencia del cuarto peligro de ejecución. Se trata de la venganza de los supervivientes que esperan heredar el poder. La existencia de múltiples objetivos en diferentes lugares es la razón excusable de que haya supervivientes. La razón inexcusable es la negligencia o la falta de prudencia. Y el segundo peligro es la venganza del pueblo cuando le arrebatan a un príncipe querido. Las conspiraciones contra las repúblicas suelen ser más fáciles. Los peligros en la etapa de gestión son menores, ya que un ciudadano
puede ordenarse a sí mismo para obtener el poder, es decir, congraciarse con el público sin revelar sus planes conspirativos. Y dado que las repúblicas actúan con mayor lentitud que los príncipes, son menos suspicaces y cautelosas y más respetuosas con grandes ciudadanos. Y en la etapa de ejecución, los peligros son los mismos que en las conspiraciones dirigidas contra un príncipe. Por ejemplo, cambio de planes, falta de ánimo, falsa imaginación. Pero también son diferentes, pues se necesita un ejército para vencer a una república. Y este puede ser un comandante de tropas o se adquiere mediante engaños y artimañas. Y también lo suministran potencias extranjeras. Finalmente, los peligros posteriores son inexistentes, salvo los que ponen en peligro a los nuevos principados. Con esto concluye el esquema presentado al principio del capítulo 1, pero Maquiavelo piensa añadir una nueva categoría al análisis. Y aquí viene el instrumento o arma utilizada en la ejecución, como las espadas, que son el arma predilecta y aparecen en la mayoría de los ejemplos. Pero Maquiavelo admite que a veces se prefiere el veneno, ya que el veneno es menos predecible que el acero y a menudo requiere la consulta con expertos, por lo tanto aumenta la probabilidad de traición. Y antes de abandonar el tema, Maquiavelo aconseja a príncipes y repúblicas sobre cómo reprimir las conspiraciones una vez iniciadas. El primer paso es determinar la fuerza del camarada. Si es débil, el gobernante debe destruirla de inmediato, pero si es fuerte y está extendida, se aconseja esperar hasta que el régimen pueda reunir sus fuerzas. Y la mejor manera de ganar tiempo es brindar a los conspiradores una oportunidad ideal, aunque remota, para atacar. Por otro lado, actuar impulsivamente, sin comprobar primero el alcance de la conspiración, es arriesgarse a la derrota en una confrontación abierta. Otros errores son castigar a los informantes como forma de demostrar confianza en la buena voluntad del pueblo y patrocinar pseudo conspiraciones, es decir, operaciones encubiertas, con la esperanza de sacar de la sombra a verdaderos conspiradores. Y como tema de investigación política, la conspiración plantea implícitamente la cuestión de quién es el príncipe. La autoridad principesca se basa en el poder, pero dicha autoridad se ve comprometida en el momento en que alguien conspira para arrebatarle el poder. La coerción es prerrogativa del príncipe, pero algunos conspiradores actúan como príncipes incluso antes de que la conspiración los haya convertido en uno, pues obligan a los socios desprevenidos a convertirse en cómplices. Lo que implica aún más la identificación del príncipe es el hecho de que el propio príncipe a veces es un conspirador que conspira para atrapar a presuntos enemigos, en lugar de actuar directamente contra ellos. En un mundo donde el poder está acaparado y las jerarquías son inestables, los débiles conspiran para arrebatar lo que les hace falta, y los fuertes para aferrarse a lo que poseen. Pero la razón que Maquiavelo da para investigar las conspiraciones no es adaptar su pensamiento a un mundo en constante cambio ni convertirlas en rutina. Al contrario, enfatiza los peligros inherentes a la conspiración tanto para príncipes como para particulares. Su propósito, insiste, es que los príncipes aprendan a protegerse de estos peligros y que los particulares se adentren en ellos con mayor timidez. Curiosamente, existe un bien común que une a príncipes y a conspiradores, pues los príncipes pierden la vida más en conspiraciones que en guerras abiertas, y los conspiradores casi siempre fracasan en sus objetivos. De hecho, el bien común abarca a toda la sociedad, pues quien conspira, dice Maquiavelo, a menudo se arruina a sí mismo y a su patria. Así que para Maquiavelo es necesario lanzar esta advertencia, a pesar del historial de decepciones y consecuencias imprevistas de la conspiración, porque a todos se les concede conspirar. La conspiración
es una especie de guerra democrática que faculta a los humildes para derribar a los encumbrados. Es tan amenazante para la estructura social que Maquiavelo invoca lo que parece ser el pacifismo cristiano para combatirla. La aceptación resignada del propio destino político es lo que Maquiavelo recomienda. Incluso cita a Tácito: los hombres deben honrar las cosas pasadas y obedecer las presentes, y deben desear buenos príncipes y tolerarlos sean cuales sean. Parece que tanto los romanos fuertes y mundanos como los cristianos débiles y de otro mundo admiten la importancia de someterse a los poderes establecidos. En otros puntos del capítulo, Maquiavelo reitera la insensatez de la conspiración, afirmando que la codicia por dominar, que generalmente es cegadora, también ciega a los conspiradores, llevándolos a administrar mal la empresa. ¿Qué se necesita? ¿Suerte para que una conspiración tenga éxito? ¿Que es imposible evitar la exposición por malicia, imprudencia o frivolidad? ¿Qué graves errores son cometidos por hombres poco experimentados en las acciones del mundo, especialmente cuando la empresa es extraordinaria? Que una conspiración contra una cabeza no puede completarse, pero una conspiración contra dos cabezas es fácilmente incompleta, pues casi imposible y algo completamente vano y frívolo. Finalmente, que algunas conspiraciones fracasan debido a accidentes raros e incurables. Maquiavelo tampoco aprueba mucho a los conspiradores. A unos los llama ingratos y merecedores de castigo, y a otros simplemente malvados. Pero Maquiavelo no es consecuente en su oposición a la conspiración. Por muy loable que sea la valentía habitualmente, elogiarla cuando asesinos valientes causan daño a todos es indiscreto, y sin embargo Maquiavelo comete precisamente esta indiscreción. Más importante aún, idea remedios para todos los peligros que amenazan con desenmascarar una conspiración en su fase de gestión. Respecto al más importante de estos remedios, la ejecución rápida, Maquiavelo garantiza el éxito y la salvación del peligro, declarando que todas las conspiraciones ejecutadas rápidamente han tenido un final feliz. Incluso cita a Tácito, que es una prueba fehaciente de las simpatías de Maquiavelo, ya que cita a un personaje y no a Tácito, y dado que Roma durante la época imperial era como el principado cristiano que la reemplazó, corrupta en la cima y servil en la base. El otro tema de Maquiavelo es la ambición privada que redunda en beneficio público. El conspirador es un hombre privado y la ambición es uno de los motivos que impulsa a los hombres privados a conspirar. Por lo tanto, es de esperar cierta ambivalencia y cierta preocupación por satisfacer esta ambición, especialmente si se puede encontrar que la conspiración es la fuente del bien público. Él ha dicho lo contrario: la conspiración perjudica a todos, pero su posición se basa en la creencia de que las conspiraciones siempre fracasan. Si a veces triunfan por estar bien planificadas y bien ejecutadas, entonces su actitud podría cambiar. Su actitud también podría cambiar según el régimen derrocado y el instaurado, y podría cambiar si en algunos gobiernos, en las repúblicas, para ser precisos, no se busca el bien público sino su derrota o satisfacción de la ambición. El tema de los gobiernos surge necesariamente porque Maquiavelo sitúa a las repúblicas y los principados en el centro de su estudio de las conspiraciones. La pregunta que plantea es: ¿contra qué régimen es más difícil conspirar y cuál expone a los conspiradores a un mayor riesgo? Su respuesta es que los principados están mejor protegidos y que las repúblicas ofrecen a los conspiradores un blanco fácil y seguro. Las conspiraciones que se traman contra la patria, sostiene, son menos peligrosas para quienes las traman que aquellas contra los príncipes. Pero Maquiavelo eleva en dos ocasiones el nivel de peligro, afirmando que al ejecutar una conspiración contra una república existen mayores dificultades y mayores peligros, y que tras la ejecución los peligros son los mismos que aquejan a cualquier principado. Las repúblicas no son precisamente los títeres que se les presenta al principio, menos aún
si se recuerda que el amor a la libertad solo amenaza a los principados y es un humor contra el cual no hay defensa. Un nuevo príncipe, por lo tanto, tiene más de qué preocuparse que los peligros naturales y ordinarios que le acarrea la tiranía. Además, las razones que tienen las personas para conspirar contra un principado son varias, mientras que solo un motivo es la causa de las conspiraciones contra las repúblicas, la ambición e incluso esto no se identifica explícitamente. En cualquier caso, las repúblicas parecen más seguras porque causan menos ofensas. Sin embargo, una debilidad del gobierno republicano es el trato indulgente y diferente que otorga a los conspiradores. Por otra parte, no tener esta debilidad hace que el gobierno principesco sea más temido y respetado. Además, los súbditos no critican a un príncipe de la misma manera que los ciudadanos critican a una república. Pero hay una desventaja en este respeto inducido por el miedo, a saber, que las personas descontentas con el príncipe se ven obligadas a convertirse en conspiradores si alguna vez abren la boca y dicen lo que piensan. La necesidad los obliga a matar al príncipe, pues en un principado no hay término medio entre la obediencia estricta y la insurrección, entre someterse a la autoridad del príncipe y convertirse en príncipe. Aquí reside una ventaja para las repúblicas. Al ser menos duras con quienes se quejan de ellas, no convierten a los disidentes en rebeldes. Ambos gobiernos se ven amenazados por la ambición individual. La solución republicana, como se explica, consiste en multiplicar el número de ciudadanos merecedores de honores. La solución principesca consiste en evitar la dependencia de ningún individuo. Si esto no es posible, quizá porque el príncipe patrocina múltiples operaciones y no puede encargarse personalmente de todas ellas, el consejo dado aquí es mantener cierto intervalo entre la autoridad de sus amigos y la del principado. Por ejemplo, el rey Fernando de Aragón, quien en 1487 benefició a Coppola y en 1507 fue ingrato con Gonzalo Ferrante, quien luchó por Fernando en Nápoles, parece ser que para que los príncipes mantengan este intervalo deben cometer actos de ingratitud, actos que son de una de las razones por las cuales los capitanes conspiran contra los príncipes. Las repúblicas, por lo tanto, parecerían tener una ventaja en el aspecto de la gratitud sobre los principados, y al señalar la igualdad de los ciudadanos, que todos están sujetos a la ley y que ningún ciudadano ostenta el poder, las repúblicas desalientan activamente el deseo de dominar, que según Maquiavelo es tan grande o mayor que el de la venganza. De esta manera, en una república no corrupta, ni siquiera la idea de ambición puede acontecerle a un ciudadano. Y también las repúblicas tardan en responder a las conspiraciones en la fase de gestión, pero no tienen dificultad en castigar a los conspiradores cuando la ejecución fracasa. Los hijos de Bruto, quienes de hecho fueron aprehendidos mientras tramaban una conspiración, fueron severamente castigados sin perjudicar a la república. De hecho, su castigo fue la primera de las ejecuciones memorables que devolvieron a Roma a sus orígenes. Las conspiraciones son o pueden ser un beneficio para las repúblicas, pues dado que la traición es un delito contra el cuerpo político, el castigo de los traidores satisface al pueblo que se venga con alegría de un enemigo público y aturde al pueblo que se aterra ante el imponente despliegue de poder a vida o muerte. Las conspiraciones proporcionan esta renovación con cierto riesgo para la estabilidad de la república, pero lo mismo ocurre con la facción. Fortalece al Estado, pero con el riesgo de descomponerlo. Los principados, sin embargo, no son tan afortunados. Los príncipes están en apuros, pues cuando castigan provocan odio, no temor saludable. Es como si las ejecuciones memorables no les sirvieran de nada. Por lo tanto, los príncipes no tienen mayor enemigo que la conspiración, pues cuando se trama una contra ellos, o los mata o les trae infamia, pues si triunfa, mueren.
Si se descubren y matan a los conspiradores, siempre se cree que fue una invención de ese príncipe para desahogar su avaricia y crueldad a costa de sangre y los bienes de aquellos a quienes ha matado. Los príncipes no pueden escapar de la acusación de ingratitud, incluso cuando son la parte perjudicada. Además, los príncipes no ven con buenos ojos los intentos de asesinato. Invariablemente se vuelven más desconfiados, temperamentales y crueles, y un príncipe al que la mayoría odia es el blanco de cualquier ciudadano ambicioso y rencoroso. Aquí es donde comienza el análisis. Un príncipe odiado contra el que conspira hombres de calidad que busca ascender en sus carreras o ajustar cuentas. Si bien un príncipe puede sobrevivir a un solo intento de asesinato, una campaña sostenida de ataques conspirativos sin duda arruinaría su autoridad. Las repúblicas, en cambio, se fortalecen con cada oportunidad que tienen para castigar a sus enemigos. Al comienzo del capítulo, Maquiavelo afirmó que los príncipes y los particulares se ven amenazados por las conspiraciones, y no dijo que las repúblicas lo sean. Las repúblicas, por lo tanto, son regímenes firmes, difíciles de derrocar, pero su supervivencia y también la de los principados son, en última instancia, cuestiones de justicia distributiva. Pues la fase posterior a una conspiración, un régimen se mantiene o cae dependiendo de su adecuación a las capacidades y expectativas del pueblo. Los ciudadanos corruptos creen que los gobernantes corruptos les benefician y merecen el poder. Por ejemplo, en tiempos de guerra civil, los romanos querían un César que los protegiera y enriqueciera. Pero en consecuencia, la conspiración de Bruto y Casio para liberar la patria reflejó una incomprensión de la justicia distributiva. Asimismo, el intento de imponer una tiranía a un pueblo amante de la libertad contradice la convicción de que los ciudadanos iguales merecen una parte igual del poder. En estas situaciones, los tiranos solo pueden protegerse deponiendo la tiranía. De esta manera, la conspiración implica mucho más que el deseo individual de tener poder. El pueblo debe desear lo mismo, al menos en cierta medida. Pasamos al capítulo 7, donde Maquiavelo vuelve a señalar la venganza como uno de los impulsos más peligrosos de la humanidad. El contexto es su análisis de por qué existe una gama tan amplia entre cambios de gobierno sangrientos e incruentos. Este tema se enmarca lógicamente en el análisis de las conspiraciones del capítulo anterior. Los cambios de gobierno de la libertad a la servidumbre y de la servidumbre a la libertad no siempre van acompañados ni se logran con mucho derramamiento de sangre. Y la sangre derramada depende si el estado que cambia surge con violencia o no. Si en caso surge con violencia, debe surgir con el daño de muchos, así que es necesario después, en su ruina, que los perjudicados deseen vengarse. Así, recordando a sus lectores los cambios relativamente incruentos efectuados por Bruto al deponer a Tarquino y por los florentinos al deponer a Piero de Medici en 1494. Maquiavelo les asegura que cuando un cambio de gobierno ocurre con apoyo popular, solo es necesario dañar a la cabeza anterior. Y al enfatizar la necesidad de matar a los hijos de Bruto, Maquiavelo ha insistido, sin embargo, en que no solo se necesita algo de violencia, sino también ejecuciones públicas, para así establecer una república duradera. Al señalar el paralelismo entre las revoluciones relativamente incruentas que establecieron la República Romana y Florentina, también ha llamado la atención, aunque indirectamente, sobre el marcado contraste entre los resultados. Mientras que Bruto estableció una república que duró siglos, la República Florentina, por otro lado, que reemplazó a los Medici, solo duró 18 años. Y la razón por la que esa república no duró, Maquiavelo casi lo ha declarado abiertamente, fue que su líder, Soderini, no comprendió la necesidad de matar a los hijos de Bruto, y
En El Príncipe, Maquiavelo sugirió que la incomprensión del odio implacable de sus oponentes era característica incluso de príncipes modernos aparentemente despiadados como César Borgia. Sin embargo, la explicación o respuesta más común, especialmente entre los admiradores florentinos de Roma, como sus devotos, habría sido que, a diferencia de los primeros romanos, los florentinos eran corruptos. En el capítulo siguiente, Maquiavelo aborda explícitamente la cuestión de que ¿qué puede hacer un hombre ambicioso con un pueblo corrupto? Así, en el capítulo 8, Maquiavelo menciona a Espuro, Casio y Capitolino, quienes conspiraron para instaurar una tiranía en Roma. Maquiavelo condena sus esfuerzos, calificando al conspirador de ciudadano malvado y su ambición de una horrible codicia por reinar. Los ejemplos en cuestión muestran la bondad romana derrotando a corruptores nefastos. Por lo tanto, la sensación es que las repúblicas sanas están bien protegidas contra individuos de mentalidad tiránica. Estas aves rapaces de mayor tamaño tienen mayor éxito cuando las aves rapaces menores, los humores de la ciudad, buscan la ventaja partidista mirándose fijamente entre sí sin molestarse en mirar hacia arriba. Pero la nobleza no brindó socorro a Capitolino a pesar de que era su costumbre defender a uno de los suyos, ni los tribunos le ofrecieron apoyo a pesar de que su costumbre era favorecer medidas que beneficiaran al pueblo y perjudicaran a los nobles. De esta manera, las clases se unieron contra lo que se percibía como una amenaza a su libertad común. Las buenas repúblicas se ven además protegidas por la ineptitud de los conspiradores, cegados por su ambición e impacientes en su modo de proceder y engañados por sus deseos. Incluso si fuera posible arruinar una buena república, aparentemente no existe el talento necesario para completarla. Las repúblicas, por supuesto, se deterioran con el tiempo, pero el énfasis aquí está en mantener al pueblo en buen estado, ya sea mediante príncipes reformadores cuyos buenos ejemplos y nuevas leyes devuelven al Estado a sus orígenes, o por los propios ciudadanos quienes, al ser autorizados a actuar políticamente, están a la altura de las responsabilidades del poder. En el caso de Capitolino, la plebe romana dejó de ser defensora al ser convertida en juez. Finalmente, las buenas repúblicas se ven enormemente favorecidas por el hecho de que la corrupción tarda demasiado en beneficiar al corruptor. ¿Por qué alguien se embarcaría a subvertir una república si el resultado seguro fuera su propia destrucción? Esta pregunta retórica supone que el individuo tiene la opción de apoyar una república o conspirar contra ella. El título del capítulo también implica el poder de elección, ya que aborda las necesidades de los individuos y lo que deben hacer. En conclusión del capítulo 8 se le aconseja al príncipe adaptarse a los tiempos, y el mensaje es renunciar a una ambición, ya que ésta no beneficia a nadie. En el capítulo 9, Maquiavelo afirma que quienes desean el éxito deben adaptar su conducta a los nuevos tiempos. Esto concuerda con el capítulo anterior, donde Maquiavelo defiende la conformidad con el contexto político y social de una época determinada. Por ejemplo, Maquiavelo recurre a Fabio Máximo durante la Segunda Guerra Púnica, cuya política de cautela y vacilación se adaptaba perfectamente a la época. Maquiavelo también contrasta a Fabio Máximo con Escipión el africano, quien mostró un temperamento muy diferente. El ejemplo de Fabio Máximo resalta su afirmación de que las personas actúan por naturaleza y no por elección. Fabio triunfó tras la derrota de Roma en el Tesino y en el lago Trasímeno, porque su cautela natural se adecuaba a los tiempos peligrosos. Pero 12 años después, cuando los tiempos habían cambiado, no apareció la sabiduría estratégica de atacar Cartago porque su cautela se opuso a un plan tan audaz. En la mayoría de los casos, es la naturaleza, no la elección razonada, la que determina la situación. Además, señala Maquiavelo, cuando la naturaleza se confirma por una larga experiencia, la probabilidad de que una persona actúe de forma distinta a la que siempre ha hecho es prácticamente nula. Cito: cuando un individuo
ha prosperado mucho con un modo de proceder, no es posible persuadirlo de que le conviene proceder de otra manera. Por último, Maquiavelo enfatiza otro ejemplo del contraste entre antiguos y modernos en el capítulo 10. Es extremadamente difícil, dice Maquiavelo, para un líder militar evitar el combate cuando el enemigo está decidido a dar batalla. Así Fabio Máximo, quien salvó la República Romana gracias a sus tácticas contra los cartagineses, ejemplificó una prudencia excepcional. Atribuye la incapacidad de adoptar o imitar las prácticas loables de los antiguos en la guerra a la tendencia en la época moderna de asignar la tarea bélica a mercenarios. Maquiavelo subraya su desprecio al usar los adjetivos indolentes y afeminados para referirse a los príncipes y repúblicas que siguen esta política.